Bienvenidos a Difusión Arquitectónica Colectiva, un espacio donde las ideas se construyen, comparten y se habitan. Aquí la arquitectura no solo se piensa, se conserva, cuestiona y transforma. Hablamos de ciudad, urbanismo, academia y la experiencia viva del ejercicio profesional. Todo desde una mirada colectiva, crítica y profundamente humana. Un lugar donde el pensamiento se vuelve espacio. Pues así como ustedes, nosotros también nos aventamos esta repentina de presentación. O sea, también nos pusimos a chambear nosotros pronto. Les vamos a dar como un esquema muy general de lo que consideramos. Hemos tenido ya algunas oportunidades de estar en pabellones. Sinceramente, el pabellón se me hace un ejercicio muy lindo, de creativo, en el cual ustedes pueden inventar la situación y proponer qué es lo que quisieran hacer con él, ¿no? Ya más adelante, como cualquier concurso, pues hay que tomar en consideración varias cosas que ahorita las vamos a mostrar, que son los tips más que nada. Pero pues yo les recomiendo que así como vieron al arquitecto pasado, pues que se diviertan en el proceso, ¿no? Creo que es un proceso muy lindo y muy bonito. Se tienen que divertir y más que ver la situación ahorita del clima como un reto, yo lo miraría como una herramienta de construcción. Entonces vamos viendo cómo manejamos el clima a favor de lo que puedan hacer en el pabellón, ¿no? Muy bien, pues creo que ya dijo todo el no me dejó nada. No, yo creo que el tema del pabellón es muy bonito porque al ser efímero, al ser rápido, ¿no? Más que hablar de una función, me gusta que se hable de las ideas. Y creo que ahí es cuando esto se pone muy bueno, ¿no? Se puede poner muy divertido, muy interesante. Y bueno, en la repentina que nos aventamos, el Yanka y yo, les vamos a mostrar algunos muy buenos ejemplos que se han hecho en el mundo y que aterrizan también en México. Y, y pues cosas muy bonitas, ¿no? Muy bonitas y emocionantes que creo que es la base, debería de ser la base de un ejercicio de este tipo. ¿Sale? Sí, aquí les presentamos por parte de, ni siquiera son arquitectos, son artistas. Es Cristo y Jean-Claude, son artistas muy conocidos, muy famosos en el ámbito del arte, sobre todo en el land art. Este es una pieza que se estuvo gestando por más de 10 años, desde su idea hasta su construcción. Eh, es una especie de andador, es un andador que conecta una isla. La isla es el lago Iseo, está en Italia, con la costa italo. Entonces, pues por muchos años este artista siempre ha intervenido de manera grande land art, ¿no? Pone grandes telas, no sé si han visto en internet, alguna vez cubrió, creo que cubrió el Arco del Triunfo, me parece. El Arco del Triunfo, sí. Con unas telas así gigantes, ¿no? Siempre ha sido como un diálogo de intervención en las piezas, y esta vez le tocó intervenir como el lago. Entonces, ¿qué es lo que quiso hacer aquí? Aquí está muy interesante porque una pieza artística que se puso en contemplación se volvió de uso. Entonces se volvió un andador gigantesco donde podías caminar, creo que son 10 kilómetros, me parece. Y para este proyecto se utilizaron más de 20, diseñaron 20 cubos flotantes que se unen como piezas de Lego y después lo recubrieron de esta tela amarilla, ¿no? Ahorita se lo explico bien sencillo, pero pues imagínense 10 años para hacer esta chamba, ¿no? Entonces, lo que iba a estar por, al parecer, que fue efímero, que iba a estar supuestamente unas semanas, pues al final se quedó como un par de años. Entonces sí fue como un trabajo muy interesante. Me gusta empezar con esta imagen porque se me hace muy poderosa, porque tiene que ver con conexión humana, ciudad, escala humana, y pues imagínense todo este tema, ¿no? Que ya usualmente el agua siempre la vemos como un límite, el mar siempre lo vemos como un límite, pero nunca pensamos que el mar es una extensión de cómo yo la puedo intervenir, ¿no? Entonces, se me hace muy, muy perro para mí. Y digo, a mí se me hace muy poderosa esta imagen. Oh, thank you. Bueno. ¿Right? ¿Sí? ¿Se escucha o no? ¿Me invento un rap? ¿Quién que me inventó un rap? Bueno, entonces creo que aquí la parte importante de qué es un pabellón. Yo creo que la herramienta más importante de todo el pabellón es el tiempo, ¿no? Porque para ser efímero, realmente puede perdurar en la memoria. Por ejemplo, ahorita el ejercicio que nos mostraron a nosotros en la invitación del proyecto que hicieron en la playa, a mí se me hizo muy chilo, muy bonito. Entonces me imagino que aquellos que participaron en él se les ha de haber quedado como un buen ejercicio. Yo en lo personal en la universidad no tuve oportunidad del pabellón, todavía ni se pensaba ni se concebía. En ese momento el pabellón era como
invitaciones a despachos importantes de arquitectura nada más para estos grandes eventos. Y pues no había mucha interacción, ¿no? No sabíamos qué era un pabellón, qué era. Yo me quedaba con la idea de lo que se hacía, se había hecho antes en Francia. Entonces yo creo que esta es la parte más bonita del pabellón, que a pesar de ser efímero, puede durar por mucho tiempo, ¿no? Entonces esto se me hace muy interesante. Fíjense que yo, a diferencia de Giancarlo, cuando entré a la universidad en el año 1995, voy a mover esto para acá porque siento que no me puedo mover. Ahí está. Ese año inauguraron un nuevo edificio de arquitectura en el ITESO y curiosamente hicieron el cubo mórfico, se llamaba. Y era un cubo de acero de 10 metros por 10 metros por 10 metros por 10 metros con un basamento de piedra. Y entonces en los primeros semestres nosotros teníamos que comprar un cubo de acero que nos lo vendían ahí mismo, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, que se desarmaba y se armaba, ¿no? Entonces, en los primeros semestres hacíamos exploraciones espaciales y formales dentro de ese cubo de 1 metro para que eventualmente el que ganara, como lo que van a hacer ahora ustedes, lo construyéramos y lo hiciéramos en el grande, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita, muy experimental en aquel entonces en el ITESO. Y yo creo que en gran parte muchos, volviendo a esta frase, ¿no? Se nos quedó muy grabado en la memoria ese tema de intervenir el espacio y que se fuera algo efímero. Estuvo muy interesante. Bueno, aquí me imagino que ya saben más o menos qué es un pabellón y qué les dijeron, ¿no? No vamos a entrar en la dinámica. ¿Qué es un pabellón, chavos? ¿Qué es efímero? No, ya. Se reprueban ahorita. Pero sí es muy importante el que son estas construcciones temporales que tienen como algún propósito en específico o algún tema en específico, ¿no? Usualmente ya en los eventos de arquitectura, cada cierto año ya empieza a haber, en las bienales tiene que haber un pabellón, en ciertas expos tiene que haber un pabellón, en ferias, en ciertas intervenciones humanas empiezan a aparecer ya el pabellón como un ejercicio arquitectónico urbano con ciertas características. No tiene que ser necesariamente urbano, al final la ciudad es como una herramienta que el arquitecto utiliza, pero pues, por ejemplo, ustedes lo van a hacer en la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí ya está tocando otros temas, tal vez sea un poquito también más pegado a land art o que a un pabellón en sí. Ahorita vamos a igual mencionar un poco. Lo que mencionábamos, ¿no? En vez de ser que esté de permanencia física, pues realmente es una permanencia emocional. Si le sale bien el ejercicio, puede perdurar bastante. Importante registro fotográfico, por favor, regístrenlo chido, buenas cámaras, tengan sus camaritas. Y pues esta parte divertida que menciona Eric, ¿no? Que se convirtió en un espacio de libertad creativa. La verdad, los pabellones son bien divertidos. Y hace una chinga cuando lo estás construyendo, para ser sincero. Pero si ustedes tienen las herramientas necesarias y la lógica necesaria de construirlo, se van a divertir bastante. Claro, está bien chido. Y bueno, pues les permite experimentar, ¿no? Con las restricciones de la arquitectura, entre comillas, tradicional, porque no significa que lo tradicional también no sea una herramienta que le podamos cambiar un poquito el sentido, incluso hasta con los materiales, y pues generar algo más interesante o propositivo por lo menos. Bueno, aquí nada más hay que hacer una diferencia entre qué es un pabellón y qué es land art. El pabellón necesariamente tiene que tener esta interacción humana habitable y el land art puede no tener esta interacción humana porque se vuelve más apreciativo. Ambos tienen un discurso, ya sea el discurso de lo que buscaba solucionar o el objetivo del tema del arquitecto con el proyecto. El land art ya es más una predisposición del artista, pero todos tienen como una especie de argumento que usualmente el del pabellón tiende a ser más humano, más solutivo, y el land art pues es más cuestionativo, ¿no? Entre la escala del territorio, la naturaleza y el ser humano. ¿El pabellón todavía? El pabellón M es un pabellón que tiene haciéndose, creo que 13 años en Melbourne, Australia. Digamos que de esta tendencia que ha habido en el mundo en diferentes ciudades por hacer estos pabellones, estas experimentaciones, este es el último que se ha digamos, enlistado, ¿no? Que es lo lidera
una patrona o una millonaria en Australia, y se suponía que inicialmente iba a ser un pabellón que se iba a hacer solamente por 4 años consecutivos, pero luego se amplió a 2 años más y luego a 3 años más y se sigue haciendo, ¿no? Actualmente se ha invitado ya a arquitectos de renombre, ¿verdad? Donde hay unos ejemplos muy padres, ¿no? Como este que experimenta con telas y la curvatura y el peso de las mismas. Eh, Hace poco se invitó también a Estudio Mumbai, estos arquitectos hindús muy, muy, ¿Crees que ganaras del pescado? ¿No? No. no, todavía no, pero muy interesantes, se los recomiendo que que lo investiguen. Bijoy Jain se llama el arquitecto líder, ¿verdad? Y bueno, está muy interesante esta dinámica. Entonces ponemos estas dos referencias para entender qué es un pabellón, una escala más habitable, tal vez con una función como de sombra, y un land art, por el artista de la primera imagen, por Cristo y Jean-Claude, los dos, la pareja de artistas. Entonces ponemos estas dos imágenes para entender que el mismo material, colocado en diferente manera, en diferente escala, puede cambiar la diferente interacción humana, ¿no? Entonces, saber bien qué es un pabellón, qué es land art, también puede definir, no significa que una cosa que no puedan, que tengan que ser diferentes, ¿no? Pueden también estar en una línea muy pegada entre ambos y generar un cuestionamiento. La idea es qué provoca esto y qué provoca esto, ¿no? Al final, todos son provocaciones. El pabellón es lo chilo, tiende a ser una provocación. Y quisimos hablar de estos dos conceptos porque la intervención de la cual van a ser partícipe ustedes va a estar en la playa, ¿no? Frente al mar, en Mazatlán. Entonces hay ahí ese diálogo entre el pabellón, el material y el paisaje, ¿no? Ese paisaje tan contundente que tenemos, que es esta frontera entre la tierra y el agua, ¿no? Acá en Mazatlán. ¿Vale? Y bueno, pues un poquito de antecedentes. Tú le sabes más a esto. Sí, bueno, este tema de los pabellones, digamos que empieza a surgir con estas exposiciones universales, ¿no? En 1800, en el siglo XIX, 1800, después de los 1850, e inicialmente estas exposiciones universales era para mostrar los avances de la revolución industrial, ¿no? Todos los avances del vapor. Entonces existen estas primeras exposiciones industriales, una en París, otra en Londres, donde empieza a haber toda esta comunicación y digamos que es también el inicio de este mundo globalizado, un poquito más formal, ¿no? Adelante. Hay que recordar que para ese entonces todo lo que se construía, todo era piedra, todo era ladrillo, todo ese tipo de tecnologías. Y para hacer estos eventos tendrían que armar esas estructuras, ¿no? Entonces generaban estos grandes galerones y dentro cada uno generaba, pues, dependiendo del invitado que había o el país que había con sus tecnologías y sus artes, establecían sus propios pabellones, ¿no? Pero en ese momento todavía no se concebía una construcción tan rápida y eficiente como el acero. En ese momento el acero apenas estaba entrando como un sistema constructivo. Las alturas también que te daban los aceros, los claros que te daban los aceros, permitía todo este rollo, ¿no? Esas estructuras de acero fundido, ¿no? Similar a las que tenemos aquí en el mercado Pino Suárez, ¿verdad? Que todavía es este acero que está fundido, pero que tiene decoración, ¿no? Entonces, en esta época, pues al final la Torre Eiffel fue, ya llevando varios años, fue como el ícono de estos eventos. En teoría, la Torre Eiffel iba a estar por un tiempo también, era realmente un pabellón que iba a estar temporalmente por el evento, pero se volvió tan importante y que ya ahora ya no fue efímero, ahora ya es constante, ¿no? Ahora que se volvió un hito, un monumento. Entonces, y esto pues empezó a cambiar todo porque ahora cada invitado que iba a estos eventos ya quería llevarse pues algo más perrón, ¿no? Entonces empezó ya esta competencia a ver quién tenía mejor tecnología, quién tenía mejores avances, quién había avanzado más en las artes también. Entonces desde ahí viene mucho este tema del pabellón, realmente no es algo que porque Arquines se le hinchó los huevos y dijo, ay, vamos a hacer este concurso, ¿no? O sea, ya tiene ratillo. ¿Y qué hace la gente cuando llega a París? Lo primero que hace, corre de la Torre Eiffel casi antes del hotel, ¿no? Para conocerla. Ya es un ícono que todo el imaginario colectivo mundial
lo tenemos, ¿verdad? Si no, ves un chingo de gente arrodillada dando el anillo, ¿no? Así. Sí. Y bueno, pues uno muy conocido, Mies van der Rohe, Pabellón de Barcelona. Eh, Creo que es una imagen muy referenciada siempre, desde que estudias la carrera de arquitectura, la referencia a Mies van der Rohe. ¿Cómo se sucedió? Este pabellón, a mí en lo personal, es una de las construcciones en esta temática que más me gustan, porque para 1929, Mies, fíjense lo que estaba haciendo, ¿no? Estaba haciendo un espacio muy fluido, ¿no? Donde los muros eran de vidrio, el despiece es excepcional de todo el pabellón. Fue un pabellón que se desbarató, ese sí se quitó, se desbarató, se perdieron las piezas y lo reconstruyeron, ¿no? Creo que a finales de los 80s, perdón, a principios de los 80s, lo volvieron a reconstruir, hicieron una investigación muy profunda para encontrar los planos y lo volvieron a armar, ¿no? ¿Por qué? Porque querían recobrarlo por lo importante que fue en su momento. Si ustedes ven la arquitectura que estaba haciendo este señor en 1929, ven las fotos originales, lástima que no las tenemos, cuando los reyes de España visitaron el pabellón y se sentaron en esa famosa silla, la silla Barcelona se llama, este sillón de piel que tiene las patitas de acero cromado así doblado, y ven esas fotos de los reyes sentados en esas sillas, y dices, ay, como que no hace check, ¿no? Una cosa, la gente como está vestida con la arquitectura, ¿no? Actualmente si pusiéramos esto aquí en Mazatlán, se nos haría la cosa más contemporánea del mundo, ¿no? Lo limpio que es, lo traslúcido, el acero, ¿no? Entonces me gusta mucho el agua, es un pabellón muy bonito, muy interesante. Nos venimos más hacia adelante, ¿no? También con Fray Otto, creo que está mal ahí ¿Pabellón alemán? Sí, esto es de los 70s, Oh, creo que es de 76 o 78. Me hice la presentación, perdón. Que este fue el arquitecto que le dieron el premio Pritzker post-mortem. Recuerden, en el año, no recuerdo, el año 2018, ahora sí, 2019. Y fue uno de los primeros arquitectos que empezaron a explorar estas estructuras tensadas, ¿no? Entonces se hizo muy famoso por esto, y tanto así que después de haber muerto se le concedió el premio Pritzker, ¿verdad? Es un ícono, ya que está el pabellón alemán de 1967, creo. Hay que entender digo, para ustedes que tienen el ojito ya pues retacado de internet y TikTok y todas esas cosas, esto para ustedes no es nuevo. Tienen que entender que en ese entonces era la primera vez que se miraban estas cosas. El pabellón con esos claros, con esos vidrios de Barcelona no se había visto todavía. Estructuras tensadas que generaran sombra no se había visto todavía. Entonces, esto era como revolucionario, ¿no? Por eso es la importancia en la historia de esta cronología. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sería lo nuevo que se pudiera hacer pabellones, no? Porque pues ya tenemos mucha información que ya está muy difícil sorprenderte. Ya sorprender a alguien de su generación está muy cabrón. Entonces, pues la pregunta sería para ustedes, ¿cómo se sorprenderían ustedes? ¿Qué tendrían que hacer ustedes para sorprender, no? Esa sería como una de las preguntas. Para innovar. Bueno, como relevancia actual, pues ya se utiliza en varios eventos, ¿no? En exposiciones. Ahorita ya empieza a ser algo común, como en escuelas de arquitectura, como aquí, que lo toman como un ejercicio. Hay escuelas, ciertas universidades chilenas, bueno, una universidad chilena, que lo utiliza como su proyecto de titulación. O sea, para tú titularte, para que te den tu título, tú tienes que hacer un pabellón, tú tienes que invertir $2,000, pero tú haces planos, haces ejecución de obra, haces supervisión de obra, lo construyes y haces registro fotográfico. Entonces, al final de esto, tú te titulas con un proyecto construido, ejecutado, registrado, que tú sales a pedir trabajo si quieres, pero ya no sales con un currículum, sales con un portafolio. Y eso es lo que como oficinas de arquitecto realmente buscamos más, ¿no? Buscamos portafolios y qué has hecho. Porque al final no es qué tantos proyectos bonitos te salieron en la carrera, ¿no? Digo, está chido, pues, porque al final todos son ejercicios. Pero la idea es qué tan bueno eres tú para ejecutar tus ideas, ¿no? Yo creo que eso es lo complicado al final. Porque ideas hay un chingo y hay gente muy talentosa, mucho más talentosa que nosotros.
pero al final la capacidad de ejecución es lo que lo vuelve complicado en esta profesión, ¿no? Entonces, creo que en el concurso pues van a darse cuenta en las bases que les van a dar o ya les dieron, que el proyecto tiene que ser ejecutable dentro de un término económico considerable, dentro del tiempo que lo tienen que hacer, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y pues los enfoques principales pues es cultural y social, lo que ya hemos hablado, ¿no? La innovación, que se acerca a la gente, y cuando es social pues es un espacio urbano, genera encuentro, interacción, todo ese tipo de cosas que da el pabellón. Esto es lo principal, digo, de esto se puede desglosar todavía mucho más, esto es como lo muy básico. Temporal, ligereza, innovación, impacto sensorial. Esas son como las tres básicas. Cada uno pues depende de muchas cosas. Yo me iría mucho en lo de innovación, porque pues cómo lo van a armar, ¿no? Ese va a ser el detalle. Se tiene un material, ya creo que es la posibilidad de utilizar madera. Yo, si me permites, Alma, yo extendería que con ese presupuesto, ¿por qué no considerar la tela? Tela es un material asequible, inmediato, fácil de armar. Con poco dinero podemos conseguir mucha tela y hacer incluso un impacto de escala mucho más grande que lo que sería lo que pudiéramos conseguir con la madera. O si es madera, ¿por qué no pensar en una sola madera, ¿no? Una bigota bien gigante que ver cómo la hacen, cómo la instalan y cómo se pone y que interactúe en el espacio de cierta manera. No. También aquí hay que pensar mucho qué es lo que tienes, ¿no? Porque si les digo, lo van a hacer con triple, entonces yo ya sé qué es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque ya hay muchas opciones de hacerlo con triple. Pero si les digo, o sea, es madera, y es tela, y es cable de acero, por ejemplo, ya cambia todo el panorama, ¿no? Obviamente dentro de un acuerdo económico que se tiene. Perdón, Sam. Creo que Yanka dijo algo muy interesante con este ejercicio que es de la escuela de Talca, que vamos a ver algunos ejemplos, pero va a ser inicialmente que el equipo se ponga de acuerdo, ¿no? Entonces, que va a ser como allá en la vida real, porque acuérdense que la arquitectura pues una suma de voluntades y es un objetivo en común de un gran grupo de gente, ¿no? Entonces, se tienen que poner de acuerdo, encontrar cada quien llevar un papel, un rol, ¿no? Tiene que haber un liderazgo, tienen que sacar los números, el presupuesto. Entonces, les aconsejo que ya cuando armen los equipos, esa primera planeación de cómo va a funcionar ese sistema en ese equipo es muy importante. Casi, casi creo yo que lo más importante para que tengan éxito, ¿no? Como lo han hecho en algunos trabajos en equipo, creo yo ya, ¿no? Sí, sí. Entonces es importante. El que va a hacer la maqueta, el que va a hacer los planos, el que sabe cómo construirlo, el que va a poner el pick-up nada más, ¿no? O habrá raza que sepa vender, eso es muy importante, saber vender la idea. Porque a veces el tiempo no les va a dar para hacer la lámina que quieren y la presentación que quieren, pero pues si tienen un vato que habla un chingo, pues póngalo yo enfrente y verás que es como si no les vende arena en el desierto, ¿no? Que eso es muy importante en la arquitectura. A mí me ha tocado conocer arquitectos que se dedican exclusivamente a eso y se llevan un porcentaje considerable de los proyectos de venta. Y el vato nomás llega y relaciones públicas, jiji, jaja, se mete una peda con los dueños y ahí está el proyecto. Ahí está, ponte a chambear, Rochkin, ¿no? O ponte a chambear quien seas, ¿no? Entonces, todo papel es importante para la ejecución de una idea, ¿no? Yo recuerdo que en algún momento a mí en la universidad, por ejemplo, yo no era tanto de equipos, yo siempre he sido como más en mi tema personal, porque, ¿no? Pero recuerdo que me tocó un chavo que la verdad no me caía del todo, pero pues me obligó el profesor, güey, es que me dijo, tú has trabajado siempre solo, güey, Simón, lo haces, pero tienes que hacer equipo, güey, porque allá afuera no puedes tú trabajar solo, ¿no? Entonces me pusieron, y como que el vato sabía que me caía gordo, entonces me puso a ese homie. Entonces yo le dije, mira carnal, la neta, al chile no me caes bien y no me gusta cómo diseñas. Yo voy a diseñar, pero tú te vas a encargar de los planos y la maqueta. Y el vato así, no lo vi hasta la presentación final. El vato trajo maqueta y planos perfectamente ejecutados y yo la idea y el proyecto lo vendimos y el vato me completó con 2, 3 cosas y listo. Ya, como equipo y nos llevamos una muy buena calificación. El profe obviamente supo qué pedo y de todo me regañó y dijo, cabrón, lo volviste a hacer. Pero pues al final es hacerte del equipo y las herramientas, ¿no? Entonces ya cuando salgan allá afuera en el trabajo, pues es lo mismo porque tienen que lidiar con un ingeniero, tienen que lidiar con un contador, con un abogado, tienen que lidiar
con el de permisos, tienen que lidiar con clientes, o sea, al final es muchas interacciones humanas las que tienen, ¿no? Como dice Eric. Con los contratistas. Usha. Y pues bueno, aquí ya viene un poquito algo más divertido, algunos ejercicios que pueden verse interesantes. Este es el que mencionabas, ¿no? Ajá, sí, por ejemplo, el Serpentine Pavilion que se ha estado haciendo, creo que desde el 2000 en Londres, ¿verdad? Son las galerías y en los jardines de las galerías hacen una invitación anual para que un arquitecto, generalmente de nombre reconocido, haga esta instalación y que desarrolle ciertas ideas, ¿no? Por ejemplo, pues nos ponemos a la mexicana, ¿no? Que lo hizo en el 2018, Frida Escobedo, que ella hace esta construcción de este pabellón con tejas de concreto, que se convierte en una celosía, un elemento que se usa mucho en la arquitectura mexicana, ¿verdad? Pero son tejas que están hechas allá, que se usan mucho allá entonces habla de México, pero también habla del Reino Unido, de Londres, ¿no? Porque es una teja muy común en aquellos lugares. Luego genera una serie de patios donde tiene agua y tiene este techo reflectivo, ¿no? Entonces también está hablando de la luz y del entorno, ¿no? Entonces ya está hablando de un contexto. Está alineado con el meridiano de Greenwich, creo, el pabellón. Entonces también está hablando de su situación geográfica, ¿no? Entonces, muy interesante, Frida. Este otro, que me encanta también, de Herzog y de Meuron y Ai Weiwei, esta colaboración del artista y el arquitecto, que excava, se hace como un cráter habitable, todo eso que alcanzan medio a ver, hay una persona, se metían ahí debajo. Todo este cráter como con muebles, con bancas, estaba recubierto con corcho, ¿no? Entonces tenía esta capacidad como suave y tenía esta gran cubierta con agua, ¿no? Entonces se me hace muy bonito, muy interesante. No fui, pero me hubiera encantado haberlo visto. Sí, es como si hubieran levantado la fuente, ¿no? Exacto. Y hacer el espacio habitable. Sí. Con la topografía, entonces, ¿cómo están dialogando, ¿no? De diferente manera con el sitio y las ideas. Algo que es muy importante, digo que esto ya es otra plática, ¿no? Pero en la manera en que yo trabajo, una de las cosas que a mí me gusta es mucho desobjetualizar las cosas. No sé si recuerdan sus clases de teoría, es que, por ejemplo, los arquetipos, ¿no? Por ejemplo, esta botella, ¿no? Esta botella tiene una función, tiene la función de contener agua y tiene su rosca para poder tener un elemento que la apriete y pues se siga manteniendo, ¿no? Pero una vez que te tomas el contenido, pues queda todavía el envase, ¿no? Entonces, ya que tuvo su función, ya al arquetipo le quitaste su función, entonces ya se vuelve una cosa. Entonces, como ahora es una cosa, tú le puedes meter otra función. Si esto yo lo pongo detrás de una llanta de bicicleta y lo pongo atrás y empieza a sonar, entonces ya se vuelve un elemento de sonido. O esta botella le relleno con cloro, hago un hoyo en el techo y lo pongo así para que le pegue luz, se convierte en un tragaluz. Pero sigue siendo el mismo objeto. Lo que pasa es que le estoy quitando la función. Entonces, lo mismo pasa con los materiales. Si nosotros hablamos de un ladrillo, hablamos de un bloque, hablamos de una varilla, pues pensamos que se utilizan como se deben de utilizar. Pero si yo le quito esa función de uso y le doy otra función, ya le empiezo a inventar. Ahora sí ya le empiezo a dar innovación al material. Entonces vayan pensando eso, no vayan pensando eso con la madera, vayan pensando eso con la tela. Digo, al final todo o se cuela, o se achililla, o se amarra, o se pega, ¿no? Al final son las cosas básicas de la construcción. Pero no significa que tengas que pensar con los materiales de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, las tejas esas realmente son para ir en cubierta, ¿no? Aquí le quitaron el sentido de usar la cubierta y lo utilizaron como pared. Sigue siendo el mismo material, solo que ahora lo utilizaron de otra manera, ¿no? Entonces, el pabellón les brinda esta oportunidad de, a ver, güey, vamos viendo qué hacen. Y estoy seguro que lo han visto en un chingo de partes. Salgan allá a las orillas de la ciudad y vas a ver cómo un chingo de gente con la necesidad por crear y construir resuelve con cosas muy interesantes ahí que, no sé si sucede aquí mucho, pero ya en el norte del país, de Tijuana o Ensenada o Mexicali, siempre hay muchos desechos de americanos, ¿no? Las casas gringas de madera de antes. Entonces, por ejemplo, hay una onda que los portones gigantes de madera que ya no usan los gringos, se vienen para México y eso los agarran de pared. Entonces, de repente ves en las periferias casas construidas con cientos de puertas de garage y ninguna se parece, pero esa es una casa como con 5 recámaras y 20 chamacos, ¿no?
Entonces, ese es el tema vamos pensando la lógica del material, sí la lógica constructiva, pero la lógica del material. No el material por ser ladrillo se tiene que pegar con cemento. No por ser varilla se tiene que amarrar con alambre. ¿Me explico? No por ser una viga de acero tiene que estar parado o así acostado, ¿no? O sea, vamos dándole coco, ¿no? Este es concéntrico, este se hace en España, este es uno de mis favoritos, la verdad, se empezó a hacer apenas en el 19. Un grupo de arquitectos, igual como el arquitecto que expuso, que se juntaron a empezar a hacer material y se les ocurrió, bueno, pues vamos haciendo un concurso de pabellón y empezaron con arquitectos locales y ahorita pues ya están invitando a cientos de gentes de otras partes del mundo. Es un concurso, hay una preselección, hay bases, hay un presupuesto y hay lugares a intervenir. Estos que están aquí están en ciudad, pero ahorita ya se hizo tan popular que están interviniendo en partes naturales, ¿no? En los viñedos de La Coruña, en diferentes partes, ¿no? Y pues la mayoría tiene que ver con la intervención urbana, que es cuestionando qué es el espacio público, cuándo es privado, cuándo es recreativo, cuándo solo es para observar. Y este es también otro de mis favoritos, Desert X. Este se hace anualmente en los diferentes desiertos del mundo. No se repite. El este año que acaba de pasar se hizo en Coachella Valley, en California. Pero este de acá se hizo en Arabia Saudita, por ejemplo. Y el que sigue se va a hacer en los desiertos de Chile. Entonces, por ejemplo, aquel se me hace muy interesante porque ustedes pueden pensar que es una pieza que ya te ven así de colores. Realmente no, realmente es un vidrio. Es vidrio doblado. Al vidrio le hicieron unas ranuras muy finitas, como una raya. Entonces, como esto cuando le pegan la luz, ¿no? Si han visto el refractal que sale cuando le pegan la luz. Pues ahora imagínate. Eso se debe a que cada atardecer el color es así. En el día, cuando el sol está por arriba, no se nota, se ve el vidrio nada más, tal cual. Pero una vez que amanece o atardece, es cuando agarra color. Entonces, también ya está trabajando la situación solar del tiempo, ¿no? De donde está ubicado. Es el desierto, que hay un chingo, sol. Entonces, utilizaban el sol como herramienta, ¿no? Para hacer su proyecto. Y el de Arabia Saudita, pues ahí estuvo chido porque es un estudio de topografías, hicieron tapiales, muros de tierra, compactaron y después nada más rellenaron. Entonces parece como si fuera una escarificación, ¿no? Como si hubieran cortado el pedazo, como si lo hubieran esculpido. Pero realmente son paredes de tierra tapial. Burning Man. Bueno, me gustaría decir algo a mí acerca de los... Entonces, lo que acabamos de ver con estos pabellones es que los arquitectos o los artistas que están trabajando con dos grupos de características, con lo material, pero también con lo inmaterial, ¿no? Eso es lo que me gustaría, en este caso con la luz, los recorridos, pero que es lo inmaterial, pero luego con el vidrio, el acero, que es lo material, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ese diálogo entre estos dos mundos. Sí, por ejemplo, ustedes, si nos ponemos ya en su ejercicio de pabellón, ¿no? Vamos, ¿qué materiales tienen? Tienen madera, tela y van a tener estos materiales que ya están como por sentado, ¿no? Pero van a tener arena. En el ejercicio pasado se me hizo muy chido que hicieron unas banquitas de arena ahí como escarbaron y todo el rollo, entonces tomaron en cuenta el contexto. Pero ahora va a haber lluvia, si es que la hay. Entonces, ¿cómo considerar esa parte de la lluvia? ¿Por qué no hacer, si tan efímero es, por qué no hacer algo que cuando llueva aparezca y ya no va a volver a aparecer hasta la siguiente lluvia o ya dejó de desaparecer, ¿no? Mientras haya un registro fotográfico y todo eso, pues que esté, ¿no? Que exista. Entonces, todas estas cosas hay que tomarle en cuenta. El viento, veo más adelante, Eric va a hablar de una pieza que hizo que tenía en cuenta el viento. Entonces, tenemos todo esto, ¿no? Yo creo que tienen el privilegio bien cañón y una oportunidad muy chida de hacer algo que perdure en su portafolio y que incluso les dé oportunidades de estar en una oficina que ustedes consideren prudente para su desarrollo. Este es Burning Man. A los que les gusta el cochinero y la fiesta, este es el lugar. Este es el lugar. Todos los años, lo que empezó haciendo nada más un elementito pequeño, ahora ya es como todo un tema, como Coachella. No sé si ubican también el Festival Coachella.
ya empieza a haber una curaduría de artistas invitados y arquitectos. Estos son algunos ejemplos, hay escalas mucho más grandes. En lo personal se me hace interesante porque ayer lo estábamos investigando y mencionaba que estos son postes de bambú. Entonces dice que mencionaba que con lo que se construyó este bambú, el bambú tiene una capacidad muy fuerte de absorber CO2, es un material muy noble en ese aspecto. Entonces el cálculo que hicieron los arquitectos que propusieron esto es que mencionaban de que esa cantidad de bambús es lo que absorbería el CO2 de una casa estadounidense al año. Entonces ya imagínense, o sea, ya están metiendo matemáticas y cálculo que tiene que ver con ambiente, que tiene que ver con cambio climático, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el pabellón también puede tener un discurso y una posición, ¿no? No solo es el objeto intervenido en el espacio y la interacción humana, también puede tener un statement, ¿no? Vámonos por esta línea, ¿no? El de ustedes puede ser ese, el concepto, ¿cuál va a ser su concepto? No solo es el pabellón y la construcción, pero ¿cuál será el statement que quieren hacer con este pabellón? Y Talca, Chile. Este es el que mencionábamos que se me hace muy interesante, que les aconsejo, Edgar. Sí, este es un proyecto muy chilo, ese es el último proyecto que hacen los que se gradúan de la universidad. Hacen una intervención, logran con el gobierno chileno que les den un lugar. Empezaron siendo pabellones temporales. Llegó un momento en que se hizo tan popular que ya son objetos que se quedan permanentemente. Pueden ser en parques, pueden ser en ríos, pueden ser piedras, miradores. Hay muchos miradores, hacen ejercicios de mirador. Hay uno muy bonito que es igual, consiguieron un lugar chido, pusieron una viga gigante y ya, se chingó, eso fue, ¿no? Digo, subir una bigota ahí arriba, pues un pedote, ¿no? Pero como esa lógica de sencillez, que creo que también es donde lo que lleva a ganar concursos, ¿no? Pues es una parada de autobús. Esa es una parada de autobús muy, muy necesaria en un lugar, ¿no? El clima de allá es muy similar, bueno, no el de aquí, pero es muy similar de donde yo vengo, que es como más mediterráneo, que sí hace calor y hace frío, no es tan húmedo. Y así como estos ejercicios han hecho varias cosas, ¿no? Hay otros que han intervenido que son mucho más temporales. Por ejemplo, hay una zona ladrillera ahí y hay uno muy bonito que ya que lo investiguen, donde un chavo propuso trabajar con el señor de la ladrillera, hacer los ladrillos, las piezas, solo que él hizo, en vez del horno habitual de ladrillo, que es trapezoide, el vato lo hizo al revés. Y esa fue su intervención. Le tomó fotos y dejó que el señor vendiera los ladrillos. Entonces, así de efímero y hasta económicamente puede ser un pabellón, ¿no? Está chido, la neta. Hay un libro muy bonito de que lo produjo Arquine que se llama Talca, Cuestión de Educación. Se los recomiendo que lo compren. Yo la verdad ahí lo reviso cada rato y me fusilo cosas de ahí. Ese es otro ejercicio que es para jóvenes arquitectos, que lo invita el MoMA en verano, se llama el PS1, PS1. Ha habido ya por ahí algún que otro mexicano que ha ganado. Y Glasgow Escobedo, Solís, fue el primer mexicano que ganó. Ah, que lo trajeron para acá. Ya estuvo trayendo. Perfecto. Ah. Y por ejemplo, el de Living está muy interesante porque estos arquitectos, más en temas científicos de tecnología, investigaron y desarrollaron un material que lo crecían con desechos orgánicos de las siembras, y con hongos. Entonces desarrollaron como unos ladrillos orgánicos. Y entonces construyeron estos tubos que ven ahí, están construidos con estos ladrillos orgánicos. Y fue tan interesante, impactó tanto que luego Autodesk, esta marca que saben que desarrolla AutoCAD y todos estos programas que usamos, les compró la oficina, por decirlo así, como esa línea de investigación para que siguieran desarrollando e investigando, ¿no? Entonces está muy interesante. Otro, hablando un poquito de lo que decía Yanka, ¿no? Usa estas estructuras de andamiajes, ¿no? Que se usan mucho por allá en Estados Unidos, que se atornillan o que se fijan, y luego ya con alambres tensados y telas, ¿no? Hicieron como asterisco gigante, pudiéramos decir explosión hecha en tela azul, ¿verdad? Y bueno, esas experimentaciones, ¿no? están muy interesantes.
Sí, y por ejemplo, digo, ahorita si ustedes se pueden ponen ahorita ahí en su buscador el PS1 y ven estas imágenes, o sea, ahorita está tranquis, pero aquí hay DJs, parties, cotorreo, y sirve también como un elemento, ¿no? Hito de los eventos. Se convierte, sí, se convierte en un evento de verano súper importante, llenísimo de gente, ¿no? Un fiestón ahí. Un cochinero, un cochinero. Hay que ir. Este, y pues nacionales, ¿no? Si ya se han investigado, el Museo Experimental del Eco, hace uno. Yo todavía no he ido al museo, no me ha tocado todavía una exposición de estas. Pero por ejemplo, esto está muy interesante porque es una retícula de acero abajo, varillaje y son platillos de cobre, ¿no? Ese lo hizo Toa, ¿cómo se dice eso? Sí, Toa, Toa. es Toa, nada más que es del 2018 este. Oh, que la Y chingada. el de MMX es del 2011. My bad, my bad. Pero bueno, lo que está interesante de este que se llama campanario, el de Toa, es que podías caminar entre ellos y luego con el viento, cuando se golpeaban entre ellos, o sea, había todo un tema de sonido, movimiento, muy interesante, ¿no? Y aquel de MMX a mí se me hace muy, muy chido. Eso que ven en el centro es una cadenota de este size, súper pesada. Entonces lo que hacían es una especie de parábola hiperbólica y por los hoyos de la cadena tensaban estas cuerdas. Entonces el mismo peso de la cuerda con las tensiones necesarias generaba la forma del pabellón. Hilo, una cadena. Y se chingó. Entonces, watchen la subtracción y la síntesis para llegar a esto, ¿no? Obviamente tienen que conocer de materiales, tienen que conocer herramientas, tienen que conocer de cómo se comportan los materiales, todo ese tipo de cosas que se los va a dar la experiencia, obviamente, conforme vayan más a obra, conforme vayan viendo otros proyectos, se van a dar cuenta, ¿no? No sé, me ha tocado ver ejercicios, eso es uno de los que más se me hace muy interesante. Invextrópoli, que año con año pues se siguen haciendo cosas muy, muy, muy chidas. Estos dos me ha tocado verlos. Esos son garrafones de agua. El proyecto en su momento estaba, creo que, tomando el tema de los terremotos que hubo en Oaxaca, hace no recuerdo que 2007, un tema así, o 10. Y pues como muchos lugares quedaron como desprendidos de muchas cosas, ¿no? De comunicación, y pues uno de estos temas era el agua. Entonces lo que propuso aquí los arquitectos es que se juntara este garrafón, accesabas por ese elemento negro que está ahí y pues tiene este óculo, ¿no? Rodeado. Y la idea era que estuviera relleno de poquita agua para que con la gravedad se quedaran quietas las piezas. Después del fin del evento del Mextrópoli, los garrafones iban a ser regalados, iban a ser llevados a todos estos lugares, a esas entidades con falta de agua. El tema fue que cuando empezaron a construir, pues no se quedaba quieto con el agua, pues los agujeraron, les pusieron un pinche hilo por todos lados y pues ya no se los llevaban a ninguna parte, pero el pabellón se lo llevaron a otro parque, Parque España. Entonces ya se quedó permanente en el parque. Entonces ya es un lugar que está ahí porque cuando le pega la luz en esa mesa de bien chido, la neta. Y Tensontle Ludens. Sí, ese es otro que ganó también el Mextrópoli, ¿no? La finalidad de estos pabellones de Mextrópoli, que acaba de pasar, por cierto, es que la gente en el espacio público interactúe con ellos, ¿no? Es como hay un diálogo del pabellón, que la gente lo active, ¿no? Ahora en el último que pasó hubo unas mesas de ping pong y la gente se ponía a jugar y ese era el pabellón, ¿no? Entonces, cómo la gente interactúa, cómo lo usa, ¿verdad? Y bueno, de Tezontle, pues dialogaba con el viento, ¿no? Con la materialidad, con estas objetos, estas platónicos por ahí, ¿no? Como un patio central relleno de esta piedra volcánica. En ese mismo año hubo otro que se me hizo muy interesante que lo patrocinó Comex. Entonces, el patrocinio de Comex, pues dijeron, güey, pues tenemos pintura, ¿no? Y latas y lo que quieras. El arquitecto utilizó los baldes de Comex, los juntó todos, ya ves que los baldes tienen como esta formita un poquito icónica, pues los juntó todos, los atravesó con un hilo y hizo como una especie de cama y la cama la levantó y por la misma fuerza de gravedad y del material se quedó quieto como una ola. Y ese fue el pabellón. Y podías interactuar arriba y subirte y todo el rollo. Entonces, en concepción es sencillo, ¿no? Hacerlo fue lo complicado, pero es la misma forma,
con la gravedad. Estuvo súper interesante ese proyecto. Y bueno, así hay un chingo. Si ustedes ahorita ponen pabellón, concurso, pues va a ser una enormidad. Yo les recomiendo que se metan a uno. Yo entré a uno, no sabía que lo íbamos a ganar y lo ganamos. Y la neta cambió mucho la percepción de hacer las cosas, creo yo. Eso es el tuyo, ¿no? Para terminar, les vamos a mostrar un par de pabellones que hicimos, Yanka con un equipo, yo con otro equipo. En lo personal lo hicimos en colaboración con Carlos Vega, CBD Arquitectos y nuestro estudio. Y hasta la fecha le tengo mucho cariño. Lo que hablábamos justo al inicio, ¿no? De esas ideas que permanecen en la memoria. Me gusta mucho, digamos, como revisitar este proyecto porque había un festival de ICOMOS en el centro histórico, que es sobre los centros históricos, y hubo un par de artistas en el centro histórico que invitaron a varias personas, ¿no? Arquitectos, artistas, etcétera, a hacer un pabellón. Consiguieron un patrocinio, nos dieron una cierta cantidad de dinero, creo que en aquel tiempo eran 5,000 pesos, una cosa así. Y entonces nos dejaban hacer la propuesta. Entonces, me gusta mucho este ejercicio porque digamos que se desarrollaron una serie de ideas que hasta la fecha en nuestro estudio de arquitectura en EPA, las seguimos usando, ¿no? Las seguimos esas herramientas. La primera fue la colaboración. Fuimos 2 estudios de arquitectura con toda la gente que trabajaba en las oficinas, con nuestras manos haciendo y armando este pabellón. La obra se llama obra de mano de obra porque trajimos materiales que estábamos usando en la obra, ¿no? En este caso es madera de cimbra, alambre, ladrillo, unas piezas de concreto. Ese plexiglas, ese acrílico naranja, nos había sobrado también de unas lámparas, lo amarramos con alambre, ¿no? Pero entonces esta pieza, que tiene una forma piramidal, una forma rescata la idea de la cabaña primitiva, ¿no? Pero esta cabaña primitiva que habla de la arquitectura primigenia, ¿no? Todas las civilizaciones del mundo comenzaron en su momento, desarrollaron la primera cabaña, la primera casita, ¿no? Hecha de palitos, por cierto, que se agarraron del monte, ¿no? Rescata eso, pero logra la cabaña primitiva dialogando en el principal espacio público de Mazatlán. En este caso elegimos el malecón, la playa de las olas altas, ¿no? Dialogando con el sol, con el horizonte, elementos que los arquitectos mazatlecos estamos dialogando, estamos tomando en cuenta siempre. El viento, esta pieza de acrílico estaba amarrada con alambre, y entonces el viento soplaba y la movía, ¿no? Entonces también estaba dialogando con el viento. Y la idea era que cuando el sol cayera al centro de la pieza, arrojara un rayo de luz naranja que estaba frente a la calle Constitución. La calle Constitución es esta calle que conecta las olas altas. Es una de las calles que conecta las olas altas con la Plazuela Machado. Entonces la idea era que este rayo de luz naranja nos conectara desde las olas altas hasta la Plazuela Machado, que para nosotros es uno de los espacios públicos más bellos de Mazatlán, ¿no? Entonces, si se fijan, estaba hablando con todo esto, y lo más bonito fue que en ese par de días que estuvimos armando, que estuvimos ahí, mucha de la gente que ustedes saben que las olas altas, cómo se llenan, sobre todo en fin de semana, pasaba y nos preguntaban, oye, ¿qué es esto? ¿No? Les intrigaba mucho, les explicábamos estas ideas que estábamos desarrollando. Entonces no sé si la gente se iba con la respuesta o con más preguntas, pero causó mucho, pues, como mucho cuestionamiento, ¿no? Entonces, hasta la fecha les comento que lo sigo recordando con mucho cariño, y todas estas ideas que exploramos en su momento siguen muy vivas en nuestro estudio, en nuestro sistema operativo, por decirlo así. Seguimos colaborando mucho en el estudio, seguimos pensando mucho en el viento, en la trayectoria solar, que estamos en el mar, en el trópico de Cáncer, con toda la humedad y todo lo que tenemos en Mazatlán, ¿no? Para hacer la arquitectura, ¿no? Para hacer también ya estas construcciones más
no efímeras, más perdurables, que también son efímeras, ¿no? Que a lo mejor en 50 años ya no van a existir, o que muchas de ellas ya están muy transformadas por el tiempo, por los clientes, por los contratistas, pero que ahí siguen, ¿no? De alguna manera, pero que eventualmente van a ser ruinas también, ¿verdad? Pero bueno, esto es. Y bueno, a mí en ese momento yo estaba dando clases en universidad. Yo en este momento ya estaba teniendo mi línea de seguimiento. Mi investigación estaba haciendo como mucho con la autoconstrucción, que es lo que hace la gente dentro de la necesidad. El personal para mí es una fuente de inspiración muy grande porque dentro de la necesidad nace la creatividad, ¿no? Entonces, me ha tocado ver cómo personas que no tienen un título profesional hacen mejores ejercicios constructivos e innovadores que despachos de arquitectura, ¿no? Entonces, pues yo de ahí le agarro la info y trato de como de profesionalizarlo, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto que están viendo es un pabellón que se llama Adobe Parado. Este es un sistema constructivo que se hacía en los años, de los años 30 a los 60 en el Valle de Mexicali, a las orillas, como si estuviera a las orillas de aquí de Mazatlán. Porque en ese momento ese era el tabla roca, o ¿cómo le llaman aquí? ¿Tabla roca? Sí, el tabla roca. El sistema prefabricado, porque era enterrar columnas de postes de madera, mandar a hacer los adobes, y inmediatamente con una fajilla, chilillar fajillas y adobe, fajillas y adobe, fajillas y adobe. Y era la manera de generar habitáculo más grande en un lugar donde había poca agua y donde el calor estaba muy fuerte, ¿no? Entonces, tal vez no era el mejor sistema constructivo, mejor térmico, pero era la manera de construir rápidamente un habitáculo. Este proyecto me gusta mucho porque en el lugar donde están ahí, todo esto que ven aquí son como calles y cada pasto está seccionado. Esto se llama agrobaja. Agrobaja es como el Coachella de los que se dedican a la pesca, a la ganadería y al cultivo. Entonces se juntan una vez al año, hacen un pedononón y venden ahí sus productos, todo lo que están haciendo. Entonces, este proyecto me gusta porque no tuvimos cliente. Nadie nos los pidió y nadie nos ayudó. Nosotros, por la disposición de quererlo hacer y por la idea simplemente de curiosear y quererlo construir, nos topamos quién trabajaba para la dueña, le preguntamos si había un espacio, nos hicieron una entrevista y nos dieron la oportunidad. Dije, ahí está el espacio, güey, no te voy a poner nada de feria, pero ahí está el espacio, ¿no? Lo que hicimos nosotros, fuimos a galeristas, artistas, pedimos apoyo, los adobes los mandamos a hacer. Un coleccionista de arte nos apoyó con la creación de los adobes. Y en esto juntamos a 2 universidades para poderlo construir. También no había un cliente, no tenía una razón de ser, simplemente por quererlo hacer, ¿no? Entonces, también no esperen a que les llegue la oportunidad para hacer lo que quieran hacer. Entonces, por eso este pabellón me gusta. Digo, aquí ya está terminado y aquí el party ya se acabó, pero antes estaba todo lleno. Y lo que me gustaba es que llegaba mucha gente mayor a este proyecto. Llegaban y, como la casa de mi abuela, como la casa de mi tía, todo, y entonces generaba una especie de remembranza muy cañona, ¿no? Y no habían visto adobes triangulares en ese momento, ¿no? No faltó el que decía, ay, qué chilo mármol, lo tocaban, y no, compa, es tierra y caca esto, le digo. Entonces, como que también resignificas el material y le das otro sentido, ¿no? Con el tiempo hicimos otros proyectos interiores de restaurantes finos, con adobe, y todo el mundo, oye, la piedra, ¿dónde la conseguiste? Si supieras, carnal, ¿no? Entonces, ya también ya es una predisposición personal, ¿no? Si quiero experimentar, no tengo que esperar que alguien me contrate o me diga, ¿no? Ustedes júntense, llórenle a papá, piden una feria, su domingo, lo que quieran, y construyan y regístrenlo. Créanme que eso le da mucho más valor que muchas cosas que han hecho en la carrera. No es que estoy desmeritando la carrera, pero al final la predisposición de hacer las cosas es lo que uno absorbe más para que... Yo prefiero tener a alguien así, a tener a alguien que sabe dibujar bien cabrón AutoCAD. Porque como sea AutoCAD lo vas a aprender con el tiempo. La predisposición de hacer las cosas, esa madre no se gana con el tiempo. No, esa es un hambre que ya trae uno. Entonces, si la traen, yo que ustedes explórenle por ahí. Y ya. Soy finí, chavos. Será todo, muchas gracias. Qué señor. Recuerda que seguimos construyendo este espacio. Si quieres escuchar o quieres compartir algo, escríbenos. La arquitectura se piensa mejor en colectivo. Gracias por escucharnos en un episodio más de Difusión Arquitectónica Colectiva. Hasta la próxima.